Especialista en biología celular, su trabajo consiste en investigar cómo los genes pueden encenderse o apagarse sin afectar la estructura del ADN de las personas y determinar así el origen de una enfermedad. A pesar de haber recibido atractivas ofertas de trabajo en el extranjero, nunca consideró aceptarlas, ya que su primera opción siempre fue la de contribuir en la vida académica de la UNAM. Hoy platicaremos en corto con Félix Resillas Targa, pionero en México en el estudio de la epigenética que podría ayudar a entender y prevenir padecimientos como el cáncer. Acompáñeme a conocerlo. Félix Resillas Targa nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1961. En 1982 ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se graduó como biólogo, mientras que a la par asistía a clases de matemáticas como oyente. A partir de 1985, cursó algunos seminarios en el entonces Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que más tarde se convirtió en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Posteriormente se trasladó a Francia para iniciar su doctorado en bioquímica en el Instituto Jacques Monod de la Universidad de París 7, donde se graduó con mención honorífica en 1993. A su regreso a México hizo una estancia con el Dr. Luis Covarrubias en el Departamento de Genética y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la máxima casa de estudios. En 1996 fue aceptado para hacer su segunda estancia postdoctoral en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, en Estados Unidos, donde trabajó 3 años en uno de los laboratorios más cotizados de la época, al lado del Dr. Gary Felsenfeld. Fue ahí que definió su interés por el estudio de la cromatina y la epigenética, áreas en las que inició trabajos de investigación en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, donde desde 2010 dirige el Departamento de Genética Molecular. Ha sido miembro del comité editorial de prestigiadas publicaciones como Epigenetics y BMC Molecular Biology. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 2014 recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias naturales, reconocimiento que se otorga a los académicos con trayectoria sobresaliente. Tenemos que recordar algo, cuando hablamos de ciencia, muchas veces le estamos preguntando, hacemos preguntas a la naturaleza, y la naturaleza es sabia, y los que no sabemos somos nosotros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y muy humildes. Mientras que otros niños de su generación jugaban en las calles o en los patios de sus casas, Félix Resillas Targa disfrutaba en las islas de Ciudad Universitaria. Creció en lo que él llama una familia científica. Su padre fue Félix Resillas Juárez, un astrónomo matemático que inculcó con el ejemplo su pasión por la ciencia y el cariño a la universidad. Mi padre era una persona muy honesta. Siempre que alguien me pregunta sobre él, es la primera imagen que tengo. Era una persona muy honesta y muy dura, porque tuvo una infancia difícil. Él viene de una familia de siete hermanos, de origen bastante humilde, y que se hizo su vida solo, porque fue huérfano desde época muy temprana, y entonces tuvo que desarrollarse solito. Y aparentemente su inteligencia, de lo que me han contado, su inteligencia era tan evidente que poco a poco fue teniendo el apoyo de muchos maestros, lo identificaban en la primaria, lo identificaron en la secundaria. Y él fue primero uno de los primeros ingenieros. Él estudió en el centro de la ciudad, ¿no? En San Ildefonso. Pero de ahí se dio cuenta y tuvo algunos conocidos que la física y la astrofísica era lo suyo. Entonces mi padre fue de los primeros astrónomos en México. Y cuando se fue a la Universidad de Princeton a hacer una estancia postdoctoral, que además después hizo otra estancia postdoctoral en el Colegio de Francia, que son 2 lugares súper prestigiosos en el mundo, conoció a la que no es mi madre, que era Paris Pishmish, la astrónoma Paris Pishmish. Y ellos y el doctor Haro fundaron el Observatorio Nacional de Tonantzintla. Ellos fueron de los fundadores de ese, además de haber sido fundador mi padre de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Pero después sus intereses de astronomía se movieron hacia la matemática. Y fue un matemático teórico muy asiduo de la teoría, de la parte teórica de las matemáticas. Fue director de la Facultad de Ciencias. Y tengo una imagen muy en la mente, que me viene con mucha frecuencia, de levantarme a las 2 de la mañana por un vaso de agua y él estaba haciendo matemáticas, con sus plumas fuentes, ¿no?
Entonces él y trabajaba muchísimo. Hasta sus últimos días estaba pensando y trabajando. Y es curioso porque físicamente ya no le daba el cuerpo, pero la mente era lúcida completamente. Y todos pensamos que era una consecuencia de esa mente matemática que estuvo siempre detrás, ¿no? Tanto mis hermanos como yo, que todos somos científicos, pues aprendimos de eso, ¿no? Él nos enseñó con el ejemplo, básicamente. Y el ejemplo era, pues, tener un cariño por la universidad. Eso es algo que nos inculcó mucho, es decir, el amor por la universidad, el sentirse parte de esta universidad, que es algo que yo lo absorbí de forma inmediata, ¿no? Pero también el ser humildes y honestos ante la ciencia. Yo fui hijo del segundo matrimonio de mi padre, entonces son medios hermanos, pero ellos eran hijos de Paris Pilmish. Entonces, mi hermana siempre tuvo asumo yo, una gran influencia de su madre, y es astrónoma. Y actualmente trabaja en el centro, en el INAO, en el Instituto Nacional de Óptica, Astronomía y Electrónica, que es lo que era en Cholula, Puebla, que es lo que era Tonantzintla, que es Tonantzintla ahora. Y ella es astrónoma. Y mi hermano se volvió también matemático. Yo recuerdo algunas charlas entre mi padre y mi hermano que nunca entendía nada de lo que hablaban, porque hablaban de matemáticas de alto nivel, ¿no? Pero en realidad yo a veces hago la broma de que yo fui la mutante de la familia, porque me fui al área biológica, ¿no? Pero siempre fue interesante tener ese ambiente y esas discusiones que se centraban en la parte científica, pero también la parte que tenía mucho peso en casa, en las discusiones o en las comidas, era la parte universitaria, ¿no? Es decir, la UNAM, ¿qué significaba la UNAM, ¿no? Los aspectos políticos y sociales dentro de la UNAM tomaban un espacio muy importante en las discusiones en casa, ¿no? Al crecer entre libros de física, matemáticas y astronomía, decidirse por la investigación científica fue una elección casi natural. Sin embargo, a diferencia de su padre, el doctor Resillas Targa optó por el área biológica. De pronto yo me adentré y me inscribí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en la Facultad de Ciencias encontré una gama enorme de posibilidades. Y para hacerle una historia larga, corta, tuve la fortuna de contactarme y de tomar una clase con el doctor Víctor Valdés, que es un magnífico profesor y que me inculcó la investigación científica desde la perspectiva no matemática ni astrofísica, sino más bien biológica. Y al mismo tiempo, casi en paralelo, tuve la suerte de conocer a Francisco Bolívar Zapata, al doctor Francisco Bolívar Zapata, que fue mi tutor de tesis de licenciatura. Y él fue uno de los fundadores del centro, en aquel entonces se llamaba Centro de Investigación en Ingeniería Genética, que hoy se llama Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y ahí fue mi primer encuentro con esto, ¿no? Es decir, con el laboratorio, con las botellas, los reactivos, las pipetas. Y eso me emocionó mucho. No me fui por el área matemática, aunque siempre me ha interesado, pero no fui por esa área. Y entonces con el doctor Bolívar, que todo el mundo amigablemente le decimos Paco, que él es miembro del Colegio Nacional y es un gran personaje. Yo creo que es uno de los pioneros en la biología molecular en México. Entonces tuve ese placer de estar con él. Y de ahí tuve también la fortuna de ser aceptado a hacer un doctorado en Francia, donde tuve varias vivencias muy interesantes. Vivencias que implica no solo vivir en Francia, evidentemente, pero el ver la ciencia desde otra óptica. Y eso fue lo que también me llamó la atención. Cuando hice el doctorado en Francia, mi asesor fue estudiante de Jacques Monod. Jacques Monod fue, además de un brillantísimo investigador, que fue uno de los que propuso la teoría del operón y la regulación transcripcional, es uno de los biólogos moleculares pioneros. Y finalmente tuve la fortuna también de ser aceptado en un gran laboratorio, que es el laboratorio del doctor Gary Felsenfeld, que es el ícono viviente de la estructura del DNA y de la conformación del DNA dentro de un núcleo de una célula. Entonces, él es el más reconocido científico que hay hoy en día. Él ya es mayor, pero sigue activo y está en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Debe tener 83 años, si no me equivoco.
Y ahí sí es como haber ido al primer mundo, ¿no? Es decir, totalmente, es un laboratorio que teníamos todo para tener éxito y para poder desarrollar investigaciones muy originales. Mi asesor de Estados Unidos, que era Gary Felsenfeld, él hizo el doctorado con el que ganó 2 veces el premio Nobel, que es Linus Pauling, en Caltech, en California. Ellos hacían mucho más estudios bioquímicos y de físico-química de estructura de proteínas. Y Linus Pauling también fue alguien trascendente en el área biomédica. Entonces, bueno, aunque sea colateralmente, siempre me da orgullo recordar esos aspectos, porque bueno, mis 2 asesores fueron pues, centrales en mi preparación y los recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y ahí fue donde definitivamente ya me quedó muy claro que esto era mi profesión y yo me siento como pez en el agua. Es decir, me gusta muchísimo mi trabajo. El doctor Félix Resillas ha publicado más de 88 artículos internacionales y sus trabajos han sido citados en más de 3.300 ocasiones en publicaciones de reconocimiento internacional, como Nature y Nature Reviews Cancer. Por décadas, científicos se han dedicado al estudio de los genes y cómo a través de estos los padres transmiten a sus hijos características físicas y biológicas. Las investigaciones han evolucionado hacia un trabajo más complejo, en el que ahora se estudia cómo los factores externos influyen en los genes para desarrollar o no una enfermedad. Una materia en la que el doctor Resillas y México compiten a nivel mundial. La epigenética se deriva, el término es de epigenética. Epi quiere decir, en griego es sobre, arriba de. Entonces, si nosotros imaginamos la molécula del DNA, tenemos esta preciosa molécula que es la doble hélice, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de nosotros, la audiencia, piensa que la doble hélice está ahí metida dentro de la célula. Ok, pero la molécula del DNA es una molécula que es muy larga y tiene que contenerse en un espacio muy pequeño dentro de una célula. Una célula nosotros no la podemos ver a simple vista, necesitamos un microscopio. Entonces, evolutivamente se generan sistemas para compactar, enrollar esa molécula del DNA. Es como si yo tuviera una liga, si la tengo extendida, la ocupas. Esa liga la roto, acaba siendo una bolita chiquita. Pues más o menos ese concepto. La bolita chiquita o pequeña sí cabe adentro de la célula, pero no la extendida. Entonces, para que se prendan y apaguen los genes, ese concepto de algo muy compacto tiene que relajarse para permitir leer información genética. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Nosotros queremos saber cómo se prenden y apagan los genes, pero en ese contexto, en un contexto que es estructurado tridimensionalmente, que es muy complejo, muy compacto y que no permite fácilmente leer información genética. Entonces nosotros queremos saber, se relaja, se compacta. Y queremos entender los mecanismos, esos switch moleculares que permiten hacer esos procesos. Y esto tiene consecuencias en muchos aspectos de la biología, que van desde el desarrollo, desde las células troncales, por ejemplo, su biología de las células troncales, aspectos tales como, ya lo decíamos, cáncer, pero por ejemplo, más recientemente, hay mucha gente que está estudiando epigenética en el área de la nutrición. Síndrome metabólico, diabetes, tiene componentes epigenéticos. ¿Por qué componentes epigenéticos? Porque hay una influencia también del medio ambiente. El medio ambiente en este caso sería la nutrición. La nutrición sí puede variar, no la molécula del DNA, pero sí puede ayudar a variar, para bien o para mal, ese prendido y apagado, ese relajar y compactar. Alguien un día me dijo un término que me parece muy correcto. Nosotros queremos entender cómo son los switches moleculares, los apagadores moleculares que permiten que un gen se prende o se apague. Y eso lo vemos desde muchas perspectivas. ¿Por qué es importante? Pues porque de esta forma podemos saber que un gen se expresa en una etapa embrionaria y no adulta, o que en algún momento incluso se prenden o se apagan de forma incorrecta. Y eso tiene consecuencias en muchos tipos de enfermedades. En particular, algo que tratamos de estudiar en el laboratorio es lo que hay con relación al cáncer. Por tratarse de un área nueva, las posibilidades de estudio de epigenética son infinitas.
Actualmente la UNAM desarrolla algunos experimentos para entender cómo se originan enfermedades como el cáncer, Alzheimer y Parkinson. Siempre quiero hacer la aclaración, nosotros no somos clínicos, no somos oncólogos, pero sí queremos saber las bases moleculares. Para hacerlo más claro aún, un colega un día me dijo esto, nosotros hacemos como relojería suiza fina, eso es lo que nosotros hacemos, nos gusta ir a la parte molecular fina. No pretendemos resolver el cáncer, porque es algo muy complejo, multifactorial, pero sí queremos entender mecanismos muy básicos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Y lo abordamos de diferentes ángulos. Desde hace un par de años empezamos a tomar a la mosca de la fruta como un sistema modelo. ¿Por qué? Pues porque en la mosca de la fruta podemos hacer muchas manipulaciones genéticas en un organismo vivo. La mosca nos puede permitir, y nos está permitiendo, entender y a lo mejor extrapolar en algún momento algún proceso hacia, evidentemente, humanos. Trabajamos también con células de pollo y más recientemente hemos tenido un proyecto en relación con el pez cebra, que es un sistema modelo muy interesante y que tiene un potencial muy grande. E incluso en colaboraciones hemos hecho trabajo con ratones. Un trabajo que publicamos el año pasado tiene que ver con estos procesos de prendido y apagado de los genes durante, por ejemplo, el desarrollo de Alzheimer en un modelo murino. ¿Qué quiere decir murino? En un modelo ratón. Entonces tenemos un ratón, hay un ratón que existe en el instituto, que es el que llaman triple transgénico, que es un ratón modificado genéticamente, que es propenso a generar la patología bastante de forma similar a la que ocurre en el humano. Y entonces con ese modelo pudimos proponer ciertos estudios y tuvimos resultados interesantes que fueron publicados en un buen lugar. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? O sea, decir que uno puede resolver alguna enfermedad es, desde mi punto de vista, a lo mejor en un momento dado un poco pretencioso. Hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? Y poco a poco ir preguntándose haciendo ciertas preguntas que son muy puntuales. Creo que es una de las formas de avanzar. Otra área de amplio desarrollo últimamente, problemas cognitivos, Alzheimer, Parkinson, envejecimiento. El cerebro envejece, hay muchas células que envejecen. ¿Y cómo envejecen? El DNA es el mismo. Bueno, uno acumula cambios y mutaciones en la vida, pero no son tantos comparado con lo que se puede modular con esto. Entonces, la epigenética es como un modulador de la información genética, que funciona en relajar o compactar. Y esto se está viendo. Por ejemplo, procesos de aprendizaje tienen que ver con esos sistemas de prendido y apagado. O sea, genes que están en un contexto apagado se activan con base a estímulos, y esos estímulos son externos. Entonces, la epigenética tiene hoy en día pues una amplia gama de áreas de impacto. Áreas implican temas en la biología, le digo, inmunología, cuestiones del sistema nervioso central, desarrollo del organismo y diversos tipos de enfermedades. Al regresar, el doctor Félix Resillas Targa nos platicará de su labor como tutor de maestría y doctorado de investigadores que actualmente desarrollan experimentos de última generación en Alemania, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Para el doctor Resillas Targa, el trabajo de investigación científica no se concibe sin la difusión y la formación de capital humano. Quienes ingresan al Departamento de Genética Molecular, que él dirige, saben que se enfrentarán a un entrenamiento intenso en el que pueden pasar entre 10 y 12 horas diarias para alcanzar el mismo nivel que hay en los grandes laboratorios del mundo. Yo puedo querer muchas cosas, pero yo no puedo hacer muchos experimentos, no tengo tiempo. Hago algunos de vez en cuando, pero de pronto ellos son los que llevan la batuta y ellos son los que tienen que aprender. Entonces, para mí, mi ideal es ellos. Y creo que lo he logrado porque muchos de los estudiantes del grupo, muchos quiero decir, alrededor del 90%, están en grandes laboratorios en el mundo. Le puedo contar, Viviana Valadez fue mi primera estudiante, es una investigadora ya consagrada en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y van en camino tranquilamente unos 5 más y otros
4 más que están en pañales, pero ahí van. Entonces, yo aspiro que en unos 5 o 6 años más podríamos llegar a unos 20 investigadores formados. 20 investigadores formados quiere decir 20 doctorados y que fueron al extranjero y que hicieron postdoctorados. En nuestra área, el doctorado es una parte importante, pero ya se vuelve limitante. Hay que ir al siguiente nivel, que es el postdoctorado. Y el postdoctorado implica ir al laboratorio, sobre todo, como lo digo, en el extranjero. Y entonces, nuestro objetivo principal en el laboratorio, desde ese punto de vista, es que los chicos tengan un alto nivel de entrenamiento, ¿no? Y de conocimientos. Hacemos estrategias multidisciplinarias para que puedan tener las mejores bases y con eso, pues, poder ser aceptados en esos grandes laboratorios. Digo, esos laboratorios son muy exigentes y entonces tienen que tener una sólida preparación. Ahora, aquí la obtienen. Y no lo digo por mí, lo digo por el posgrado, por ejemplo. El posgrado dentro de la universidad es muy bueno. Y no lo digo yo porque soy parte de ese posgrado, lo digo porque lo he comparado cuando he estado en otras estancias en otros países. Aquí las exigencias son cotidianas, son semestrales. Los estudiantes tienen que presentar seminarios, tienen que escribir artículos, tienen la capacidad de hacer estancias cortas. Todo eso les genera una preparación muy sólida. Me viene a la mente Mercedes, que está en Melbourne, en Australia, Inti Alberto de la Rosa, que está en Alemania, Héctor, que está en Fred Hutchinson, en un excelente laboratorio en Seattle, en Estados Unidos, Martínez Camilla, que estuvo en el Curie en París, y así le puedo seguir dando varios que están. Mayra Furlan, que está en Cambridge, en Inglaterra, haciendo experimentos de última generación. Entonces, eso para mí es lo más importante. En el extranjero, yo he visto cómo la gente es muy rigurosa, muy trabajadora, pero al mismo tiempo también tiene más facilidades en ciertas cosas. Por ejemplo, la gente en otros países no tiene que trabajar tantas horas como nosotros. Nosotros tenemos que trabajar más horas porque tenemos que compensar muchos aspectos. No se nos descompone un refri, tenemos que ver cómo le hacemos. Y allá todo el engranaje, en otros países el engranaje administrativo, de infraestructura, funciona muy bien, ¿no? Entonces aquí tenemos que compensar muchas cosas. Pero yo no lo veo malo. ¿Por qué? Porque generamos habilidades adicionales. Y esto es lo que aprenden los chicos. O sea, los estudiantes del grupo nos ayudamos y fomentamos mucho el trabajo en equipo. Lo demostramos haciendo buenas clases, buenos estudiantes, bien preparados, sólidamente preparados y buenos artículos y buenas publicaciones, ¿no? Y que nos lean en el extranjero, sobre todo. Es decir, aquí es importante que nos conozcan nuestro trabajo en el extranjero. No es algo local. Nosotros jugamos con el mundo, no internamente, ¿no? La cancha es grande, es muy grande. Entonces, pues, por lo mismo es difícil, ¿no? Y que nos conozcan fuera en el extranjero ya es algo muy importante. Y eso es lo que también es un objetivo de nosotros. Y para eso hay que hacer buen trabajo. Además de impulsar la cooperación e intercambio con instituciones nacionales y extranjeras, el doctor Resillas Targa considera que hace falta crear centros de investigación en todo el país a fin de ampliar las oportunidades y consolidar la ciencia en México. La interacción mundial cada vez es mayor, evidentemente. Hay una interdependencia. Uno lo ve, por ejemplo, en las publicaciones. Las publicaciones hace que 10 o 20 años eran 2, 3 autores. Ahora son grupos, son 10, 15, 20 autores. Nosotros publicamos en 2011 un artículo que éramos 24 autores. Pero de esos 24 autores había un grupo americano, uno escocés, 3 grupos españoles y un francés, y nosotros. O sea, y bueno, todo el mundo hizo una parte. Hoy en día la ciencia moderna es mucho coordinar esos esfuerzos. Por ejemplo, muchas veces intercambiamos proyectos de investigación, sobre todo para tener evaluaciones y tener evaluaciones entre pares y evaluaciones justas y equilibradas, ¿no? Entonces intercambiamos mucho. Otra cosa donde intercambiamos mucho también son con las revistas internacionales. Nos invitan a evaluar artículos y nosotros les mandamos artículos para que nos evalúen. Entonces es una dinámica impresionante que depende mucho de nuestros sistemas de red de informaciones, ¿no?
E instituciones, pues sí, en Europa, en Estados Unidos principalmente son las zonas. Creo que debería también fomentarse una red más amplia y más frecuente de interacción con Latinoamérica. Hay países que hacen muy buena ciencia, como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil en particular, ¿no? Incluso Venezuela. Todos esos países deberían tener más interacción con nosotros. Yo creo que este país necesita 5 o 10 institutos como este más, y sobre todo en provincia. Es decir, distribuirlos en el país. Que hubiera un instituto como este en Hermosillo, otro en Mexicali, ¿no? Otro en Veracruz. Expander este tipo, entonces generar polos y que, por ejemplo, como ocurre en Francia, las nuevas contrataciones, por ejemplo, si me contrataran de nuevo a mí, yo no podría venir a CEU, pero me tendría que ir, por ejemplo, a Jalapa o a Veracruz o a donde fuera, y así forzarnos a desarrollar polos, ¿no? Ahora, la UNAM lo ha hecho, porque está el polo de Querétaro, el polo de desarrollo académico de Querétaro, el de Morelia, el de León recientemente. Cuernavaca. Cuernavaca, que es uno importantísimo. Morelos es uno de los estados que tiene más miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, porque ahí hubo un desarrollo, en parte por la UAM, la Universidad Autónoma de Morelos, pero en parte por la UNAM. No fue una decisión gubernamental, fue decisión de las instituciones, ¿no? Entonces, creo que si eso ocurriera, los estudiantes que están en el extranjero regresarían, porque estarían motivados a desarrollar sus campos de investigación en México. Eso es indudable. Entonces, si el gobierno pudiera pensar en un poquito más de ese tipo de desarrollo, estaría bien. Ahora, por ejemplo, ¿cómo funciona en otros sitios? Hace 2 años estuve en el Buck Institute en San Francisco. Es un instituto fantástico, muy bonito además arquitectónicamente, y resulta que está hecho por puras donaciones. Entonces también está el otro aspecto, o sea, porque uno siempre, el gobierno tiene que darnos todo. Bueno, no, en México hay dinero y hay gente que tiene dinero. Si pensar un poquito en ese aspecto de donaciones, de altruismo basado en la investigación científica con fines biomédicos, por ejemplo, o de otros fines, por ejemplo, puede ser nanotecnologías o puede ser muchas otras áreas, creo que también podríamos compensar un poco y desarrollar institutos que son pseudo privados con gente que saliera preparada de estos sitios, ¿no? Para el doctor Resillas Targa, todos los cambios que ocurren en el organismo están relacionados con la epigenética, por lo que su estudio podría incluso revolucionar la medicina a nivel mundial. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión de En Corto, para conocer a más mexicanos que dedican su vida y trabajo al desarrollo y crecimiento del país.